El shonen es quizás el demográfico de animes y mangas más grande de todos, logrando volverse parte de la cultura popular en muchos países y generando millones de fanáticos alrededor del mundo de este tipo de obras, por lo que al estar siempre en boca de todos, es normal que los fanáticos se dividan por generaciones, ya que a diferencia de los cómics de Occidente, en Japón la mayoría de los mangas llegan al final de su publicación y no se buscan revivir años más tarde con los mismos personajes pero distintas tramas, universos o secuelas, sino que es una industria tan fructífera que simplemente salen miles de obras nuevas en el país del sol naciente cada año, situación que personalmente agradezco muchísimo que sea así, ya que prefiero recibir ideas nuevas de distintos autores a reciclar las mismas bases y personajes una y otra vez. Ya cuando nos quieren contar la historia de Spider-Man por 10ª vez, como que ya aburre un poquito. Debido a lo antes mencionado, se va generando, como en todo medio, una evolución o cambios de paradigmas para obras en futuras generaciones. Y hablando de la nueva generación del shonen, uno de los nombres que más fuerza ha tomado es definitivamente Kimetsu no Yaiba, conocido de este lado como Demon Slayer, junto con otros exponentes como Jujutsu Kaisen o Boku no Hero Academia. Y hoy hablaremos del primero. Es una obra de la que solo he disfrutado su adaptación a anime, que según tengo entendido es 100% fiel al manga. Si no es así, corríjanme en los comentarios. Y la verdad es que la calidad del estudio Ufotable es de 10, y me terminó enamorando para seguir este formato. Debo aclarar, sin embargo, que a la fecha de publicación de este video, solo he visto hasta el arco de la aldea de los herreros, que tengo entendido que es aproximadamente el 75% del total de la obra. Por lo que con el panorama que poseo hasta la fecha y desde mi personal punto de vista de años consumiendo anime, hablaré de esta obra y posteriormente haré otro video teniendo el contexto del final de la misma. Creo firmemente que algo que no se le puede negar al gran trabajo de Koyoharu Gotouge es que ha cumplido perfectamente con la labor de traer el shonen para las nuevas generaciones que le han tocado durante su trayectoria. Kimetsu no Yaiba posee todo lo que un buen shonen debe de tener: un protagonista carismático y con el que es fácil empatizar, un objetivo simple pero claro desde el principio de la obra, y que es lo suficientemente personal como para involucrarnos con él y el mundo que le rodea. Una serie de personajes que servirán como guías o maestros reflejados en los pilares, una clara distinción del bien contra el mal en el caso de los pilares y toda la organización de cazadores contra los demonios y su líder Muzan, y un reparto de personajes secundarios lo suficientemente carismáticos para lograr complementar todos los obstáculos que la obra plantea, desde otros miembros de los cazadores hasta los mismos enemigos a los que enfrentan. Algo que debo destacar especialmente del anime de Kimetsu son los combates. No sé si en el manga logré transmitir esa espectacularidad y dinamismo a través de sus viñetas, pero esto es definitivamente de lo mejor que posee y a la vez por lo que suele sobresalir un shonen del resto. Sé que no es una norma como tal, pero tener estos combates no solo dinámicos, sino con buen contexto, es de lo más llamativo que pueden ofrecer. Al mismo tiempo, los personajes van puliendo sus técnicas y mejorando con las clásicas sesiones de entrenamiento de cualquier shonen. Pero esto es hablando un poco en términos generales, así que vamos al punto por el que identifico a Kimetsu no Yaiba. La obra tiene personajes de lo más variados y muy sobresalientes, y la falta de desarrollo de su mundo está compensada en estos. El equipo que forman Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, y posteriormente Nezuko, es bastante divertido. Personalmente no soy fan de Zenitsu, pero entiendo que funciona del alivio cómico muy clásico del humor japonés, a la vez de esconder su gran poder, pero que en situaciones de peligro junto con sus compañeros, todos y cada uno se complementan bastante bien. Y esto es una característica que no sobresale en todos los shonen, aunque pareciera que sí. En ejemplos más antiguos como Dragon Ball,
Del grupo de los guerreros Z llegó un momento en el que solo Goku, Vegeta y Gohan eran importantes. O por ejemplo, en Saint Seiya, la estructura es más a combates individuales de cada uno de los personajes. Lo mismo se puede decir de obras como Yu Yu Hakusho, por lo que el trabajo en equipo es un recurso mucho más utilizado en obras más contemporáneas y es un elemento que también disfruto mucho cuando es bien implementado. Cada uno de los pilares tiene su especialidad, habilidades y personalidad muy marcada, y absolutamente todos aportan alguna perspectiva a la historia, y con su historia de trasfondo, en la mayoría de los casos, es más que suficiente para empatizar con ellos. Pero lo que realmente considero que sobresale de todos los personajes y hacen único a Kimetsu son sus enemigos, es decir, los demonios. Así es, estos seres que una vez fueron humanos y terminaron siendo demonios por distintas circunstancias. Se tiene la tradición de que cuando uno de estos es derrotado, se nos da un pequeño flashback a la vida de estos demonios cuando eran humanos, y cómo algunas situaciones los orillaron a tomar la decisión de dejar de ser mortales. Y esto abarca diversos motivos, desde venganza, estar al borde de la muerte con algún objetivo por cumplir aún, o por un pasado tan trágico que terminó cambiándolos tanto que despreciaron a los humanos, o porque los hicieron sufrir mucho en su vida mortal. Y al darle este contexto a los demonios me parece de lo más sobresaliente, ya que se aprovecha al máximo el recurso narrativo de que estos antes fueron humanos, y no solo lo deja a la libre interpretación, sino que se esmeran de mostrarnos que cualquiera, hasta el alma más pura, puede caer víctima de la crueldad del mundo, al menos en la mayoría de los casos que he podido ver. Y este es un recurso tan poco explotado en el shonen que aún me sorprende el potencial desperdiciado en muchos personajes, justo como mencioné en mi video de Shaman King que les dejo en la descripción. Pero este desperdicio se ve en villanos que no reciben el tratamiento de Kimetsu no Yaiba en muchos otros shonen clásicos, como Naruto, en el que ese tipo de trasfondo solo lo tuvieron personajes como Yahiko e Itachi, y que rápidamente se volvieron los favoritos de los fanáticos. Otro punto a favor respecto al uso de los personajes es que parece que el autor no teme a la hora de que estos deban de morir, y eso es otro gran acierto, ya que algo que siempre he criticado y nunca me ha gustado es la necesidad de traer a la vida personajes que ya tuvieron su momento, o que simplemente los personajes no corran peligro de muerte, como es el caso de One Piece, en donde la mayoría de las veces no se percibe sensación de peligro debido a que sabes que la probabilidad de que el autor se deshaga de un personaje es muy baja, y esto al final le quita mucho impacto a los conflictos, y las típicas resurrecciones es desafortunadamente muy común en los shonens. Kimetsu no Yaiba tiene mucho potencial y hasta ahora lo he disfrutado bastante. En el futuro le dedicaré videos centrados en cada uno de los arcos con sus fortalezas y debilidades, aprovechando que la adaptación animada está cerca de terminar. Por su mundo ficticio sencillo en construcción, pero consistente en ejecución, con elementos como la aldea de los herreros, el entrenamiento de los cazadores y la jerarquía existente con los pilares, además de una estructura repetida con las lunas demoníacas del bando de los villanos, aunque debo admitir que es una lástima que no hayamos podido verlas menguantes en su esplendor. Considero que lo que nos intenta contar lo logra de buena forma, y con esto no digo que sea perfecta. Tiene algunos detalles que no me han agradado o personajes y situaciones que creo que daban para mucho más desarrollo, pero que sin ser la obra más compleja del shonen moderno, aporta elementos como técnicas llamativas con sus posturas, su original interpretación de un Japón feudal, aprovechando las creencias de los Oni en la mitología japonesa, y el folclore de su cultura con estilos de combate similares a los samurái o a los shinobi, además de lo visceral y cruda que la obra se puede volver por momentos. Todo esto se combina para entregarnos una obra sencilla, pero bien ejecutada, al menos hasta donde he podido ver, y que sin llegar a tener un mundo súper trabajado ni ser tan ambiciosa comparada con otras, es muy recomendable entre los shonen modernos, pero queda lejos de ser de los mejores shonens de la historia.
Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Los leo en los comentarios. Sigan disfrutando y muchas gracias.